el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe, primera sesión, creo, creemos. Tercer capítulo, la respuesta del hombre a Dios. Artículo 2, creemos. En el segundo apartado de este artículo, el Catecismo va a dedicar dos números, números 170 y 171, a desarrollar el tema el lenguaje de la fe. Número 170 del Catecismo dice: no creemos en las fórmulas, sino en las realidades que éstas expresan y que la fe nos permite tocar. El acto de fe del creyente no se detiene en el enunciado, sino en la realidad enunciada. Sin embargo, nos acercamos a estas realidades con la ayuda de las formulaciones de la fe. Estas permiten expresar y transmitir la fe, celebrarla en comunidad, asimilarla y vivir de ella cada vez más. Número muy hermoso del Catecismo. Cuando hablamos del lenguaje de la fe, los católicos rezamos un credo, bien sea el credo corto que le llamamos, ¿no?, el credo apostólico, o ya sea el credo largo, que llamamos el credo de Nicea. En la catequesis pasada tocamos un poquito esta referencia. Hay unas palabras, hay unos enunciados. Los niños, cuando van a la catequesis, aprenden unos enunciados: Trinidad, misa, confesión, sacramento, mandamiento, rosario. Y uno se va aprendiendo y se va familiarizando con estos conceptos, con estos nombres, en la medida que los va escuchando, que los va utilizando. Pero cuidado, ¿no? Hay que poner mucho cuidado. No es que la fe la pongamos en esos enunciados, ¿no? No es que la fe la pongamos en las fórmulas o en las palabras, sino en la realidad que esas palabras expresan. Esto es muy, pero muy importante. Por ejemplo, ¿no?, si nosotros ponemos para el culto una imagen que representa a Jesús crucificado, ¿no?, o una imagen que representa a la Santísima Virgen María, o a un santo, o la imagen de la Santísima Trinidad, etcétera, etcétera, ¿no? Nuestra fe no está puesta en esa imagen. Nuestra fe, nuestro corazón, no está puesto en la materialidad de esa imagen, del yeso o de la madera o de lo que esté hecha. No, los católicos no idolatrizamos las imágenes. Nosotros vamos a lo trascendente, a lo que está más allá de ese pedazo de yeso o de madera o de hierro o de lo que sea. Nosotros trascendemos esa materialidad y vamos al encuentro y al entendimiento de lo que esa materialidad representa. Tampoco nos vamos al extremo opuesto, ¿no?, de volvernos iconoclastas, ¿no?, diciendo que las imágenes son una idolatría y hay que destruirlas y hay que quitarlas, hay que sacarlas de nuestra casa, de nuestras iglesias, quitarnos nuestras cruces de nuestras cadenas en el cuello, etcétera, etcétera. No, tampoco ese otro extremo iconoclasta. Nosotros, ¿no?, por tanto, no es que creamos en las palabras, sino que creemos en lo que las palabras expresan. Si yo he leído una fórmula del catecismo que estamos estudiando, ¿no?, lo verdaderamente importante no es la frase. Hemos dicho durante estos 130 programas, ¿no?, hemos dicho cientos de frases de los santos, ¿no?, de San Agustín hemos utilizado muchísimas, que cada una de ellas nos impresionan, nos fascinan, ¿no?
lo verdaderamente importante no es la frase, sino el contenido de la frase, lo que esa frase indica. Pero es importante tener presente que no puedo creer sin ninguna formulación. Y lo mismo en cuanto a las imágenes, ¿no? Yo sé que no estoy creyendo en la imagen de madera, ni en la de yeso, ni en la de piedra, ni en la de nada, sino que yo creo en lo que ella representa. Yo soy de carne y hueso y necesito imágenes también, porque la imagen me relaciona con la verdad que expresa. Y lo mismo con las fórmulas. Es un error quedarse solamente en la fórmula y en la frase, y es un error quedarse también fuera de ella. Pues ni uno ni el otro, los dos. Nos quedamos con la fórmula y nos quedamos con lo que ella representa también. Nuestro lenguaje humano es apropiado para hablar de las cosas de Dios. Eso es muy importante. El lenguaje humano es completamente apropiado para hablar de las cosas de Dios. Las cosas de Dios nos superan en tan gran medida, pero pueden ser expresadas con palabras de hombres. El lenguaje humano es apropiado para hablar de Dios y para hablar con Dios. Y esto es porque nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, y además Dios mismo se ha hecho hombre y ha hablado palabra humana. Dios, en su infinita misericordia, ha recorrido la distancia que había entre Dios y el hombre en la encarnación de Jesucristo. Él se ha hecho palabra humana. Dice el texto de la Escritura, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y ha utilizado nuestros conceptos, ha utilizado nuestras palabras, se ha expresado con lenguaje humano. Jesucristo habló al hombre con lenguaje humano, utilizó nuestros conceptos, utilizó nuestras frases, leyó nuestras letras. Y eso nos da una garantía, eso nos da una paz enorme de que el lenguaje que utilizamos para hablar con Dios no son palabras huecas, no son palabras vacías. Estamos hablando con un Dios en un lenguaje que Él lo entiende. Y aquí hay dos extremos que deben ser, pues, un poco inaceptables en el momento de hablar de Dios. Un extremo es decir que Dios es tan distante al hombre que cualquier palabra que digamos no tiene nada que ver con la realidad de Dios. Como si Dios es un inalcanzable, ¿no? Y la palabra del hombre, la palabra humana, es inadecuada para hablar de Dios. Luego, fuera palabras, y de Dios no se puede decir nada, como han dicho muchos, ¿no? Y esto es inaceptable. Es un extremo inaceptable. El otro extremo es decir que la manera que nosotros tenemos de expresarnos de las cosas de Dios es como si Dios estuviera totalmente a nuestro alcance. No. Siempre que hablamos de Dios, pues tenemos que añadir ese en la medida en que podemos conocerlo. Pero Dios siempre será más grande que nuestras palabras. Siempre nuestras palabras se quedarán cortas para expresarse sobre Dios. Así, queridos amigos, ¿no? Que tenemos que tener cuidado con cualquiera de estos dos extremos, de un lado o del otro. Podemos hablar de Dios con nuestras palabras, pero teniendo presente que siempre nos quedaremos cortos. Siempre nos quedaremos cortos. Que nuestras palabras no lograrán tocar totalmente ese ser de Dios. Lo que podamos decir de Él, lo que podamos hablar de Él. Pero necesitamos las palabras humanas para hablar de Dios. Quizás cuando lleguemos al cielo, cuando estemos en la visión beatífica de Dios, ya no necesitaremos de las palabras, porque veremos a Dios cara a cara tal cual es. Ya no necesitaremos palabras para referirnos o expresarnos de Él. Pero mientras eso pase, las formulaciones de la fe
los símbolos de la fe son necesariísimos para nuestra vida. Esta es la afirmación prácticamente que está haciendo este número 170 del Catecismo cuando nos dice: nos acercamos a estas realidades con la ayuda de las formulaciones de la fe. Estas permiten expresar y transmitir la fe, celebrarla en comunidad, asimilarla y vivir de ella cada vez más. Es muy importante, por tanto, queridos amigos, que podamos tener unas formulaciones concretas de la fe. Por ejemplo, ¿no? En la catequesis, muchas veces nos hemos ido de un extremo al otro, ¿no? Funcionamos como la ley del péndulo, ¿no? De los relojes antiguos, de un lado al otro, de un lado al otro. Un extremo que tuvo la catequesis era aprenderse de memoria una serie de preguntas y respuestas y de fórmulas, aunque la persona, el niño, no entendía nada. Eso fue un extremo. El otro extremo es el que dice: ¿para qué sirven todas esas memorizaciones y oraciones repetidas? Ustedes católicos que parecen unos loros repitiendo, ¿no? Aquí lo que importa es la experiencia. Ese es el otro lado del péndulo. Y entonces la catequesis en un momento de la historia pasó de aprenderse las fórmulas de memoria a una cosa de solo experiencias. Experiencias de bondad, experiencias de generosidad, experiencias de humildad, y todo solo experiencias sin tener formulaciones de nada, definiciones de nada, memorizaciones de nada. Y aquí nos preguntamos, ¿no? ¿Se puede tener experiencias prescindiendo de los conceptos? El prescindir de las fórmulas o prescindir de la experiencia en la catequesis de la Iglesia, ¿no? Eso es un grave error. Es un grave error. El Papa Benedicto XVI alertó mucho sobre esto, ¿no? En un momento que debemos tenerlo presente, ¿no? El Papa decía: tenemos que poner mucho cuidado en la catequesis cuando la catequesis se olvida de los contenidos y le estamos enseñando a los niños solamente experiencias. Tenemos que tener mucho cuidado de no vaciar la fe y dejarla en experiencias. Fíjense bien cómo muchas personas algunas veces hacen una crítica constructiva muy interesante sobre los sermones o las homilías que algunos de nuestros buenos sacerdotes o diáconos hacen. Algunas personas algunas veces comentan, ¿no? Esta persona, ¿por qué habla tanto de sí misma? ¿Por qué no nos explica el Evangelio? ¿No? ¿Por qué siempre está hablando de él y de él y de él y de él? ¿Y por qué no nos explica el Evangelio realmente? Pero resulta que la homilía o la clase, lo que se esté compartiendo, pues está basado en la experiencia, ¿no? Y está compartiendo lo que ha sido la experiencia. Pero entonces, al compartir tanta experiencia, se vacía de contenido, ¿no? Y no puede ser así. No se puede prescindir del contenido de la fe. Pero no debemos tampoco quedarnos meramente en las fórmulas y enseñar fórmulas y fórmulas y fórmulas, ¿no? Porque las fórmulas hay que darles, pues, el paso al encuentro con el Dios vivo. Cuando me aprendo el credo de memoria y debo dar el paso al encuentro con el Dios vivo. Porque la fe no es cuestión solamente de meras fórmulas, no es cuestión de meras palabras, porque más allá de las palabras hay un amor que sale a mi encuentro, y eso es importante. Y ese amor que sale a mi encuentro, yo lo experimento. Pero al mismo tiempo de enseñar esa experiencia, tengo que enseñar el por qué yo creo lo que creo. No vaciemos de contenidos, pero no nos quedamos solo en los contenidos, sino que lo llevamos a la realidad experiencial.
Ahora bien, ¿no? Eso no quiere decir que podamos prescindir de las palabras y de los conceptos, ni tampoco de las experiencias. Ambos son necesarios para nosotros. Es verdad que cuando hay un amor vivo, algunas veces se puede prescindir. Parece que se puede prescindir de las palabras. Hay parejas, hay personas que se relacionan solamente con gestos, ¿no? Sin ninguna palabra. Pero aunque sea así, las palabras seguirán siendo necesarias. Aunque hay un momento en el que el amor es tan vivo que parece que con solo una mirada se dijo todo, se mira y el otro se deja mirar, hay un momento donde ya se necesita el hablar. Las palabras serán necesarias y precisamente por eso somos lo que somos, seres racionales. La racionalidad forma parte de la condición humana y no se puede prescindir de ella. Por eso incluso las personas que tienen la discapacidad del habla aprenden a hablar de otra manera con sus gestos y se hace un lenguaje completo para poder hablar. Aunque no necesariamente se pronuncie fonéticamente, se habla. No solamente los sordomudos se miran, hablan con sus manos, pero hablan. La iglesia, pues, queridos amigos, ¿no?, le da un valor muy importante y muy destacado al lenguaje humano, sabiendo que las palabras en sí son un camino hacia una realidad. Que de las palabras nosotros no nos quedamos en ella, ¿no?, sino que de la palabra llegamos a la persona. Porque uno se queda solamente en las palabras, podría correr el riesgo de una especie de enseñanza solo intelectual, solo racional. Como esos filósofos, ¿no?, esos teólogos grandes que existen por ahí, que saben mucho de teorías, incluso se sabe todo, es capaz de explicar cualquier cosa, sí, palabras y conceptos racionales, pero sin haber llegado a la experiencia del encuentro con el Dios vivo. Luego, tenemos que poner mucho cuidado, queridos amigos. Las palabras son muy importantes, pero de ellas hay que llegar al encuentro. Porque las palabras nos ayudan a no caer en subjetivismos. Las palabras, las fórmulas de la fe, nos ayudan a que nuestra experiencia sea real y no quedarnos solamente nosotros en puro misticismo. Así como flotando en el aire, no. Las formulaciones nos ayudan a que las cosas vayan quedando en su justa medida. Porque si es malo el extremo del racionalismo, también es malo el extremo del experiencialismo. El pretender que mi vida espiritual, que mi vida de fe, sean solamente experiencias, al margen de la revelación. Esa revelación que se me ha transmitido a través de conceptos concretos. Si es que no son cuentos o cosas que nos inventamos cada día, no. Son conceptos concretos de la fe que se nos transmiten y se nos ha transmitido de generación en generación. Fíjense, queridos amigos, que hoy día la herejía de nuestro tiempo no consiste como las herejías de las otras épocas, ¿no? En otras épocas las herejías eran pues negaciones de verdades de la fe. Por ejemplo, en tiempos de Arrio, los arrianos negaban la naturaleza divina de Jesús, o incluso en tiempos de Lutero, ¿no? Lutero niega la salvación por la fe y las obras, o Lutero niega el valor de la tradición de la iglesia y habla de solo escritura. En la historia de la iglesia, ¿no?, cuando ha habido una crisis en la confesión de la fe verdadera, las herejías se han formulado negando alguna verdad concreta de la fe. Pero hoy día no es eso. Hoy en día, más que negar una verdad de fe concreta, la herejía de nuestros días consiste no en negar,
sino en vaciarlas de contenido. Vaciarlas de contenido. Y esto quizás podría ser más peligroso, porque un hereje piensa cómo va a rebatir una verdad y cómo va a proponer un error que parezca verdadero. Hoy día no. Hoy día no. Fíjense que hoy día no se niegan los milagros, sino que se reducen a un género literario, a un símbolo de algo que se narró. Yo no es que niegue la multiplicación de los panes, por ejemplo, pero eso es lo que es un símbolo de generosidad al compartir los panes y los peces que tenían. No es que se niegue hoy día la Eucaristía, pero eso es un símbolo, dicen, ¿no? De compartir el banquete en torno a la misma mesa, etcétera, etcétera, ¿no? No estoy negando nada, pero lo que hacen es reducirlo al mínimo sentido. Dicen, sucedió un milagro de multiplicar 5 panes y 2 peces, y comieron 7,000 personas, ¿no? Pero eso es un símbolo de generosidad, no que ahí sucedió algo sobrenatural. O en la misma Eucaristía, ¿no? Que es la presencia real de Jesucristo en su cuerpo, en su sangre, en su alma y en su divinidad. Dios con nosotros para siempre. Para ellos es un símbolo simplemente. Para nosotros es el recordatorio de compartir un banquete en la mesa, en la Eucaristía, donde sucede algo sobrenatural. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y así podríamos ir con cada una de las formulaciones de la fe. Realmente no nos encontramos que las nieguen. Nos encontramos que las vacían de contenido. Y todo queda solamente en expresiones bonitas, de valores bonitos. Pero no es eso la fe. Por eso la herejía de nuestro tiempo no es negar nada en concreto de la fe católica. Es decir, lo mantengo todo, sí, pero lo vacío de contenido, lo subjetivizo. El lenguaje de la fe no quiere decir, por lo tanto, que nosotros aprendemos la fe y la repetimos como un loro, como nos dicen algunos, sin sentido. Y repiten y repiten y repiten. Pero el lenguaje de la fe no es eso. El modelo que la Iglesia siempre nos ha propuesto no es un modelo de aprendizaje infantil de la fe. Creo para entender. Y ese acto de fe luego me pide entender aquello en lo que he creído. Por lo tanto, entiendo para creer. Creo para entender y entiendo para creer. Y por todo esto es muy importante que no bajemos el listón del aprendizaje de la fe. Que no dejemos que nuestra fe quede reducida a lo mínimo. Como se escucha por ahí decir, es que estos no entienden. Pero ¿cómo que no entienden? ¿Cómo que no entienden? A mí en lo personal esto me molesta bastante cuando se dice de las personas, es que ellos no entienden. Bájenle, porque la gente no entiende, ¿no? Y cuando hablan de las marcas de los automóviles y de los Mercedes y los BMW y de los Audi y de los motores, ¿y por qué ahí sí entienden? ¿Y por qué cuando hablan de la marca del Gucci, del Ferrer, del no sé qué, y de la bolsa tal y de los zapatos, por qué ahí sí entienden todos esos conceptos tan raros, incluso con nombres internacionales de otras lenguas y de otros idiomas, y los entienden y los pronuncian lo más de bien? ¿Por qué eso sí se tiene la capacidad de entender y por qué no se va a tener la capacidad de entender la fe? Eso me parece muy raro. Y a mí me molesta cuando en cuestiones de la fe a las personas las tratan de ignorantes, pero en las cuestiones del materialismo las tratan de grandes conocedoras e incluso expertas de las materias. En el comprar. Pues
yo saco una conclusión en mi vida. Si alguien tiene la experiencia para ser un gran comprador, pues también puede tener la capacidad y la experiencia para ser un gran creyente. No seamos tan ingenuos, ¿no? De pretender un tipo de fe que no se formule, que no me exija un poquito de pensamiento, que no se expresen conceptos claros, que yo los pueda entender. Aunque sean palabras elevadas, claro que las puedo entender. ¿Acaso soy un tarado? Pero esto es una alerta, esto es un semáforo en rojo que se prende, queridos amigos. El Papa Benedicto XVI le llamaba una alerta educativa, y que la Iglesia siempre está encima diciendo, desde hace un par de décadas, ¿no? Una alerta educativa. Tiene su causa en ese momento en el que se decidió prescindir de los conceptos, de la memoria, de la reflexión, de la exigencia intelectual, para entrar en una pedagogía de transmisión de experiencias, en la escuela también. Se han hecho las aulas de las escuelas de conceptos probables o de definiciones personales. Incluso los exámenes. En los exámenes a los niños ya no les enseñan a pensar, sino que les ponen selección múltiple. A ver, ¿tú qué piensas? Escoge A, B, C o D. Y ahí el niño escoge. O se han hecho salones de clases para que diga, es que esto es lo que yo pienso y por eso es así. Y hemos caído en una educación supremamente peligrosa. Ya no se exige un concepto, ya es lo que tú pienses. Esto es supremamente peligroso en la educación, queridos amigos, porque sí está bien transmitir las experiencias, pero se tiene que enseñar los conceptos reales de las cosas, para que nuestros niños, incluso nosotros mismos, pues no estemos disvariando en una vida subjetiva. Es una crisis pedagógica tremenda, ¿no? Que ha hecho mucho daño, ¿no? Y ha hecho que crezca en gran parte en el mundo el analfabetismo cultural. Analfabetas culturales. Se le dice a un niño o a un adulto el nombre de un país y no saben dónde está. Hay un analfabetismo cultural que nos desborda. Y eso es una alerta educativa que la Iglesia siempre ha tenido. Y nosotros debemos empoderarnos de esa alerta, para no volvernos analfabetas culturales tampoco. Continúa el Catecismo número 171 diciendo, la Iglesia, que es columna y fundamento de la verdad, guarda fielmente la fe transmitida a los santos de una vez para siempre. Ella es la que guarda la memoria de las palabras de Cristo, la que transmite de generación en generación la confesión de la fe de los apóstoles, como una madre que enseña a sus hijos a hablar y con ello a comprender y a comunicar. La Iglesia, nuestra madre, nos enseña el lenguaje de la fe para introducirnos en la inteligencia y la vida de fe. El viernes hablamos de la Iglesia como madre. Y es muy hermoso recordar en este número 171, en donde la Iglesia Madre, como buena pedagoga, nos enseña a expresar la fe en fórmulas concretas, así como nos enseñó nuestra Madre. A mí me enseñaron primero el Padre Nuestro y después lo entendí. Pero lo primero que hizo mi mamá fue enseñármelo. No me enseñó el sentido del Padre Nuestro, eso jamás lo hizo. Pero me enseñó el Padre Nuestro. Y ya cuando llegué a viejo, aprendí el sentido. Pero le agradezco a mi madre que me lo haya enseñado. La imagen más cercana, la imagen más próxima para hablar de las cosas de Dios es la mamá. La madre es la que nos transmite el amor. Y ese amor nos lo transmite en palabras concretas. Nos enseñó un canto, nos enseñó a ponernos de rodillas, nos enseñó a juntar las manos para orar, nos enseñó que un Dios existía. Incluso nos enseñó a hablar, nos enseñó los verbos, nos enseñó las palabras, nos corrigió cuando decíamos, ella vinió, y la mamá decía, no, ella vino. Y así todo el tiempo, hasta que fuimos aprendiendo. Es decir, no es incompatible
el amor que transmite una madre cuando enseña al amor concreto que le tiene a sus hijos. Y así es la iglesia. Para enseñarnos al Dios vivo, utiliza conceptos concretos, utiliza incluso la repetición de esos conceptos para que se vayan afianzando en nuestra cabeza, en nuestra mente, en nuestro corazón. Por eso dice este número 171, la iglesia que es columna y fundamento de la verdad. Eso está en la primera de Timoteo 3:15. Y esto nunca lo leen los protestantes, nunca. Ahí para que la tengan guardadita para cuando vayan a su casa a molestarles, sáquele esta. Primera Timoteo 3:15, la iglesia que es columna y fundamento de la verdad. Es fuertísima la frase en nuestra cultura atea, en nuestra cultura protestante, en nuestra cultura relativista. Esta frase le atropella la mente a más de uno de ellos. Columna y fundamento de la verdad. Pero es que así lo ha querido Jesucristo. Él tuvo misericordia de nosotros. Y quiere que la madre nos ayude a hablar con Dios. Que la madre nos enseñe a formular, como al niño cuando le dice, di papá, di mamá. Así la iglesia, que es nuestra madre, nos enseña a hablar con Dios. Nos enseña a hablar de Dios. Nos enseña a hablar a Dios. Porque la iglesia es la que guarda la fe. Esa fe que fue transmitida, que fue entregada en sus manos de barro. Y que por la tradición, ese depósito de la fe ha llegado a nuestros oídos. También por medio de nuestra mamá. La iglesia como una madre enseña a sus hijos a hablar, a comprender y también a comunicar. En esta época, ¿no?, de la vida donde cada vez es más difícil hablar con los niños. Especialmente aquí en esta cultura migrante, donde los niños ya quizás tienen una estructura mental inglés y los papás solo hablan castellano. Más difícil todavía entrar en un diálogo con ellos. Pero también los niños van pasando por esas etapas tan interesantes del preguntar todo. Mamá, ¿qué es esto? Mamá, ¿qué significa esto? Mamá, ¿cómo se pronuncia esto? La iglesia nos ayuda a responder a esos por qué, para qué significa cuando hace una buena catequesis. Por eso, que ningún niño, que ningún joven y que ningún adulto se quede sin catequesis. Eso tiene que ser una de las prioridades número 1 de todas las parroquias, de todos los grupos a donde usted vaya, que si al grupo tal, que si al grupo tal. Si no estamos todo el tiempo enseñando una buena catequesis, entonces nos estamos quedando solamente en el otro extremo. Pura experiencia, ¿no? Pura experiencia. Además estamos en un mundo que tiene muchas preguntas. Los hombres de hoy tienen muchas preguntas. Y tenemos que estar atentos y al nivel para responder a esas preguntas. Fíjese cómo la ciencia se esfuerza mucho en esto. La ciencia tiene claro esto. El hombre de hoy tiene muchas preguntas y ellos le quieren responder a todas desde la ciencia. En la vida de fe, nosotros deberíamos pensar lo mismo. El hombre de hoy tiene muchas preguntas y nosotros tenemos que estar ahí para responderlas. Fíjese que el mundo protestante hace esto. Saben que el hombre tiene preguntas y ellos responden, pero con cualquier tontería. Pero responden. Y entonces, ante una pregunta, una respuesta, y se quedan con esa respuesta, aunque sea un error. Basta uno sentarse en algún momento a escuchar alguna predicación o alguna clase de muchos de estos pastores. Cuidado, hablo de pastores de iglesias de garaje, ¿no? Todo mi respeto a los pastores de estas grandes iglesias cristianas que son doctores, son unos tipos extraordinariamente bien preparados. Hablo del común, ¿no? Que abre un garaje, hizo una iglesia y dice cuánta tontería se le viene a la cabeza. ¿Sabe que el hombre de hoy necesita que le respondan a tantas preguntas? Y atrevidamente las responden, ¿no?
El mundo está hambriento y sediento de verdad. El mundo está hambriento y sediento de esa verdad revelada por Dios y encomendada a la iglesia para que la custodie y al mismo tiempo la transmita. Pero esta iglesia va a necesitar cada vez más transmisores, hombres y mujeres como todos los que me están escuchando, que sean transmisores de ese depósito de la fe de una manera fiel a Jesucristo. Y la iglesia tiene que tener esto entre sus prioridades y procurar todos los recursos necesarios, humanos, psicológicos, pedagógicos, económicos, para enseñar la fe y poder responder a todas esas preguntas y cuestionamientos del hombre moderno. ¿Saben, queridos amigos, cuál es un signo de los tiempos de los que habla la Sagrada Escritura? Un signo de los tiempos moderno. El hombre busca saber de Dios. Eso es un signo de los tiempos. La búsqueda tan tremenda que tiene el hombre moderno de Dios. Y eso es algo maravilloso. Eso no es un problema. Eso es algo maravilloso. Pero para poder responder a ese hombre que está en búsqueda, a ese hombre moderno que está en búsqueda, tú y yo tenemos que estar bien formados. Y para formarnos bien necesitamos, primero, quien nos enseñe. Y segundo, poner el mayor esfuerzo posible para formarme bien. Tengo que estudiar, tengo que leer, tengo que reflexionar. No puedo quedarme solamente en una fe de experiencias. Necesito cultivarme. La iglesia quiere y me enseña y me da todos los recursos, ¿no? Para que nos desarrollemos en esa faceta que el hombre tiene, que es la de formular sus conceptos, formular su fe para poder transmitirla y enseñarla fielmente. Y concluimos esta catequesis con un texto precioso, ¿no? De San Cirilo de Jerusalén. San Cirilo de Jerusalén fue de los años 315 al 385 después de Cristo, más o menos, ¿no? Él incluso fue proclamado doctor de la Iglesia Católica en el año de 1883. Pero este hombre que vivió hace 1500 años tiene un texto que habla de la importancia del símbolo de la fe, de las formulaciones, de los conceptos, de las frases que vamos aprendiendo y que sellan la fe de nuestra vida para siempre. Dice San Cirilo de Jerusalén: al aprender y profesar la fe, adhiérete y conserva solamente la que ahora te entrega la Iglesia, la única que las Santas Escrituras acreditan y defienden. Como sea que no todos pueden conocer las Santas Escrituras, unos porque no saben leer, otros porque sus ocupaciones se lo impiden, para que ningún alma perezca por ignorancia. Hemos resumido en los pocos versículos del símbolo del credo el conjunto de los dogmas de fe. Fijémonos que San Cirilo de Jerusalén está diciendo aquí que no es tan fácil que tengamos acceso a las Sagradas Escrituras. Muchas personas no saben leer. Y dice, hemos hecho un esfuerzo pedagógico de resumir en pocas frases la fe en el credo. Continúa San Cirilo diciendo: procura pues que esta fe sea para ti como un viático que te sirva toda la vida, y de ahora en adelante no admitas ninguna otra. Aunque fuera yo mismo quien cambiara de opinión, te dijera lo contrario, o aunque un ángel caído se presentara ante ti como un ángel de luz y te enseñara otras cosas para inducirte al error. Por si alguien os predica un evangelio distinto del que os hemos predicado, sea nosotros mismos o un ángel del cielo, sea maldito. La catequesis de San Cirilo es fuerte, ¿no? Pero que se puede predicar a todos los predicadores de hoy día, a todos los maestros, consagrados, obispos, sacerdotes, diáconos, laicos de la iglesia y de todo. Muy especialmente aquellos que hoy en día dentro del seno de la iglesia
han decidido irse a otras religiones, ¿no? Han salido de las religiones, tantos sacerdotes que han salido de la Iglesia Católica y han hecho sus propias sectas, sus propias religiones, o se han ido a una iglesia protestante. Cuidado, señores. Fíjese como dice San Cirilo. Si yo hoy predico la doctrina verdadera y por alguna razón mañana me voy a otro lugar y predico otra cosa diferente, no me escuchen, porque estoy siendo maldito. Esto lo dijo San Cirilo hace 1500 años. Si soy un antitestimonio, no me escuchen y por favor no titubeen ni un segundo de su fe por mi culpa. Todos esos que se van a estas iglesias y empiezan a predicarle y decirle a los católicos que esto es lo mismo. Pues si fuera lo mismo, ¿para qué se fue? Lo importante es que se conserve el contenido de la fe que hemos transmitido, dice San Cirilo. Y continúa, dice, esta fe que estáis oyendo con palabras sencillas, retenedla ahora en la memoria y en el momento oportuno comprenderéis por medio de las Sagradas Escrituras lo que significa claramente cada una de sus afirmaciones. Es lógico que cuando alguien está, ¿no?, aprendiendo desde un inicio, no lo entiende plenamente, pero poco a poco y gradualmente va a tener un entendimiento de eso. Y termina San Cirilo diciendo, porque tenéis que saber que el símbolo de la fe no lo han compuesto los hombres según su capricho, sino que las afirmaciones que en él se contienen han sido entresacadas del conjunto de las Escrituras y resumen toda la doctrina de la fe. Y a la manera de la semilla de mostaza, que a pesar de ser un grano tan pequeño, contiene en sí la grandeza de todas sus ramas. Así también las pocas palabras del símbolo de la fe, el credo, resumen y contienen en una síntesis todo lo que se da a conocer en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Velad pues, queridos hermanos, y conservad la tradición que ahora recibís y grabadla en lo profundo de tu corazón. Tú graba el credo bien aprendido, grábalo en tu corazón, grábalo porque es un tesoro y ese tesoro poco a poco se irá entendiendo. Tú guarda este tesoro de la fe, guárdalo bien. No sea que el enemigo venga y tome a alguno de ustedes desprevenido y te robe ese tesoro. O bien se presente por ahí algún hereje de estos y contamine con sus errores la verdad que te han enseñado desde siempre. Tú graba el credo bien aprendido en tu corazón y guárdalo, así como María. María guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Ahora, si se te entrega el tesoro de la vida, pero el Señor el día de su manifestación te pedirá cuenta de él, cuando aparezca como el bienaventurado y único soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único poseedor de la inmortalidad que habita en una luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. Todavía no hemos podido ver el misterio de Dios, pero lo estamos entreviendo y lo estamos predegustando a través de esta confesión de la fe, a través de esas fórmulas en las que la Iglesia nos educa para introducirnos en el misterio de Dios. Así pues, queridos amigos, aprender la fe, aprender el credo y grabarlo para siempre en nuestro corazón.